Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este martes 3 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Miles de inmigrantes indocumentados han sido arrestados por ICE en los últimos días. Entre ellos figuran presuntos miembros del Tren de Aragua y los Zetas. Además, el Senado se prepara para analizar a fondo el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump. Le diremos qué quieren los legisladores de la Cámara Alta de esta extensa legislación. Y mientras Rusia y Ucrania buscaban un acuerdo de paz, el ejército ucraniano da un duro golpe a una arteria vial que une Rusia con Crimea. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza. Nuevos operativos de ICE dejan un saldo de más de 1,000 arrestos en los últimos días. Entre los capturados hay miembros de peligrosas organizaciones delictivas como el Tren de Aragua y el Cártel de los Zetas. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, los saludo desde la Casa Blanca. Más de 1,500 personas arrestadas, una sola operación. Y el mensaje muy claro desde el gobierno federal y es que la ley pues se cumple. Durante 3 semanas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE ejecutaron una de las operaciones más intensas de los últimos días. El epicentro esta vez Massachusetts. Se trata de una ofensiva directa contra individuos con antecedentes penales, órdenes de deportación activas y casos migratorios abiertos. Según hay, cerca del 50% tenía historial criminal. Arrestos que ocurrieron en ciudades como Boston, Lawrence, Lowell, entre otros. Uno de los nombres que genera controversia es el de Marcelo Gómez da Silva, un joven de 18 años detenido en la parada vehicular cuando se dirigía a una práctica. Y confirma que no era el objetivo principal, digamos, pero al revisar su estatus migratorio, pues se da su captura inmediata. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha defendido los recientes arrestos y ha detallado parte de los prontuarios de estas personas. Charged with kidnapping, aggravated rape, and indecent assault and battery on a person 14 or over, and a Guatemalan national who was convicted of murder in Boston. Also, a Brazilian national who was charged with aggravated rape of a child by force and possession of child pornography. Again, these are people who were living in the Commonwealth of Massachusetts. And lastly, a Salvadorian national whose criminal history includes charges of aggravated rape of a child by force. I don't think anybody in this room wants these types of heinous criminals in your communities. Mientras eso ocurría en el norte del país, en el sur, otro operativo dejaba resultados. En Carolina del Sur, ICE arrestó a 66 personas en las afueras de un club nocturno, una redada planeada tras una investigación que, según los federales, vincula el lugar con redes incluso de narcotráfico. Una acción rápida y coordinada, pero que genera muchas polémicas, incluso la pregunta de por qué los agentes están llevando máscaras, pero la explicación que ha dado el director interino de ICE ha sido muy clara. Miren ustedes. I'm going to answer the mask question. So, no, not the mask, the mask. So, a lot of agencies were invited to come out 2 weeks ago in Los Angeles where we ran an operation where ICE officers were doxxed. So let's just say that again. People are out there taking photos of the names, their faces, and posting them online with death threats to their family and themselves. So I'm sorry if people are offended by them wearing masks, but I'm not going to let my officers and agents go out there and put their lives on the line and their family on the line because people don't like what immigration enforcement. Más de 6,000 arrestos a nivel nacional desde enero y el mensaje del gobierno es directo. Si hay una orden de deportación, si hay un delito, si se quebranta la ley, habrá consecuencias. Desde Washington, Juan Esteban Silva, para Voz News. Gracias, Juan Esteban. En más información, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que expande las funciones de los oficiales del alguacil en contra de inmigrantes indocumentados. El proyecto SB 8, que acaba de recibir el visto bueno por parte del gobernador de Texas, obliga a más de 230 condados a firmar uno de 3 acuerdos con ICE. El proyecto de ley permitirá a la mayoría de alguaciles cuestionar el estatus migratorio de las personas como parte de acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Quienes se oponen a la SB 8 argumentan que esto generaría más discriminación en contra de los inmigrantes.
Y Mohamed Sabri Soleimán, acusado de atacar con cócteles Molotov a un grupo de manifestantes pro-Israel en Boulder, Colorado, aseguró que no se arrepentía de sus acciones y que las repetiría si tuviera la oportunidad. Esto según informaron los investigadores del caso. Soleimán, de 45 años, se disfrazó con un chaleco naranja y llevó un ramo de flores para hacerse pasar por jardinero y acercarse sin levantar sospechas a los asistentes de una reunión del grupo judío Corre por sus vidas en Boulder. Ahí lanzó artefactos incendiarios causando heridas a al menos 12 personas. De acuerdo con documentos judiciales, Soleimán llegó al lugar con 18 bombas Molotov caseras y un rociador comercial cargado con gasolina en la espalda con la intención de utilizarlo como soplete improvisado para quemarse vivo. Él confesó que se sentía obligado a llevar a cabo el ataque y que no se perdonaría si no lo hacía. Escuche esto, una encuesta impactante muestra que los demócratas siguen estancados respecto a los republicanos en temas económicos. Harry Enten, analista de números de la cadena CNN, se sorprendió de la incapacidad de los demócratas para reducir la brecha con los republicanos a pesar del nerviosismo por la recesión, la volatilidad del mercado bursátil y la insistencia del presidente Trump en su plan arancelario. Una nueva encuesta de CNN SRS de mayo muestra que el Partido Republicano tenía una ventaja de 8 puntos porcentuales entre los votantes registrados. En noviembre de 2023, el partido tenía una ventaja de 11 puntos sobre los demócratas, señaló Enten. Los republicanos también tenían una ventaja entre los votantes registrados a quienes se les preguntó qué partido tenía un mejor plan económico, según una encuesta de Reuters Ipsos, con una ventaja de 9 puntos porcentuales en mayo de 2024 y una ventaja de 12 puntos el mes pasado. Pero por otra parte, otra encuesta de CNN muestra que el 59% de los demócratas cree que su propio partido no logra hacer las cosas y el 68% que no tiene líderes fuertes. Solamente el 16% de los estadounidenses dice que el Partido Demócrata tiene líderes fuertes y el 19% dice que los demócratas logran hacer las cosas. Estos números bajos publicados en una agencia de tendencia liberal muestra lo que muchos han venido señalando desde hace años. Por otro lado, el Partido Republicano ha eliminado la ventaja de 2 dígitos que el Partido Demócrata tenía entre la clase media, dando una ventaja de 8 puntos. ¿Pero qué significan todos estos números? Bueno, para analizar este fenómeno sobre estos cambios nos acompaña el analista, político y encuestador Andrés Guilarte. Andrés, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Andrés, vamos a comenzar con esto. ¿Te sorprenden más los números de estas encuestas o que hayan sido presentados precisamente en CNN, que como sabemos es una cadena bastante liberal? Gracias por tenerme. Y realmente es lo segundo, ¿no? Creo que los números simplemente son una confirmación de algo que se siente en las calles y que se siente de cualquiera que hable con personas reales. Porque recordemos que los demócratas quieren pagar 20 millones para ver cómo hablar con las personas. Bueno, mientras ellos pagan 20 millones para ver cómo hablar con los jóvenes y con los demás, este tipo de encuestas simplemente confirma lo que ellos no tienen que pagar. Es el hecho de que la gente primero no sabe ya qué es el Partido Demócrata. Ahí ves reflejado el número de 16% que no ven en el Partido Demócrata líderes fuertes. Si ves a toda la élite actual del Partido Demócrata, son una serie de personas que están desconectadas totalmente con lo que son las necesidades de la clase media. Hence, ahí vemos por qué está ese segundo número de 32 personas, 34% que sigue pensando que el Partido Demócrata es el que favorece la clase media. Cuando empiezan a combinar todo esto, no se ve como una sorpresa el hecho de que el Partido Demócrata, su principal problema es ese precisamente, la falta de liderazgo. Más allá de que el Partido Republicano sigue estando con los números económicos fuertes a pesar de las tarifas y de que muchos decían de que aquí se iba a acabar el mundo con cada vez que Trump decía que van a implementarse una nueva tarifa, la inflación no está en los números que tenían los demócratas y el votante sabe eso, más allá de lo que digan los medios de comunicación. Claro. Entonces realmente aquí cuando empezamos a ver que los demócratas están en una crisis tan profunda de liderazgo, te da a entender de que el 2026 no parece tan malo para los republicanos como nos los quiere pintar el media establishment. Mira, una de las preguntas que a mí me impacta los resultados es precisamente si ellos ven o quién logra resultados, qué partido logra resultados. Los propios demócratas respondieron, solamente un 19% ve a su propio partido, el Partido Demócrata, como un partido que logra resultados. Eso me parece sumamente importante porque evidentemente quiere decir que de alguna manera ni los demócratas creen en su propio partido y en la capacidad de cumplir lo que dicen. ¿Cómo lo ves tú, Andrés?
Y lo que hay que entender es qué es resultado, qué es lo que el votante entiende por resultado. Normalmente entiende por resultado es algo que lo favorece a él, pero lo que siempre hemos visto en muchas de las encuestas es que ven como resultado de que si ellos dicen, si alguien dice que va a ser A y termina siendo A, eso es un resultado. Y para muchos, sobre todo los demócratas que no están de acuerdo con muchas de las políticas que está haciendo Donald Trump en tema de inmigración, en tema de economía, en términos de lo que se está haciendo el puje contra muchas universidades privadas, igual ellos entienden eso como un resultado, porque Donald Trump dijo que iba a hacer eso exactamente. Cuando lo compara con los demócratas, que tienen cada 4 años vienen y dicen de que van a hacer X o Y no terminan haciendo absolutamente nada, sobre todo en términos de inmigración, que se pintan como el partido que va a hacer que aquí se legalice a todo el mundo y terminan haciendo no solamente lo contrario, sino que deportan gente, incluso en muchas administraciones como la Obama, con más números que los de los republicanos. Entonces, el votante entiende eso. El votante no es estúpido, por más de que los demócratas piensen, de nuevo, que tienen que pagar millones de dólares para entender eso. Es de que el votante comprende de que los republicanos sí están haciendo lo que dijeron y esa es la percepción de lo que es un resultado. Vamos de nuevo a la conversación con los demócratas. No hay un líder visible. Por más de que ellos sí, de que ves a Tim Walz por allí dando vueltas, de que Bernie Sanders todavía casi a 150 años parece que todavía sigue dando vueltas en sus jets privados para hablar con personas, no tienen un líder claro. Y mientras no consigan realmente un liderazgo claro, van a seguir con estos pobres números. Otra de las categorías que me llama muchísimo la atención, en donde están prácticamente empatados ambos partidos, es a quién ves como el partido de la clase trabajadora. Por mucho tiempo se presentaba al Partido Demócrata como el partido de la clase trabajadora, de los desfavorecidos, pero creo que de alguna manera, como tú lo mencionas, por ejemplo, un Bernie Sanders viajando en jet privado, a pesar de que él tiene una agenda verde, y junto con Alexandria Ocasio-Cortez, promueven una agenda de austeridad con la que no son consistentes ellos en su vida personal. Y creo que de alguna manera la gente ha ido despertando a esto y ahora ven, están empatados de cómo ven al Partido Republicano como el partido de la clase media. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Ese número es muy significativo porque cuando vemos un estudio que sacó el New York Times la semana pasada, de nuevo, el New York Times sacó un estudio después de ver los resultados a nivel de precintos en todo el país y ver los condados después de lo que pasó en 2024, de que de los 3.100 condados del país, 1.433 desde el 2016 se han movido al lado republicano y solamente 57 se han movido al lado demócrata. Imagínate tú, y de esos 57 del lado demócrata, la gran mayoría de esos condados que se han movido al lado demócrata son personas que en promedio ganan más de $100,000 al año. Que eso ya los hace en términos totales a lo largo del país, lo hacen como que ya no son clase media. En cambio, en el lado republicano, de esos 1.433, solamente 3 condados de esos 3 tenían personas con más de $100,000. Es decir, la gigantesca mayoría de los condados que se han movido hacia los republicanos desde el 2016, que recordemos, es el año que nos dijeron que supuestamente Donald Trump iba a acabar con el universo. Desde ese año, la mayoría de los condados han sido con personas de bajos recursos o de clase media. Eso es el peor problema que tienen los demócratas junto con el tema de sus líderes, que es que la desconexión que supuestamente tenían por muchos años de ser el partido no solo de la clase media, sino también el partido de las minorías, el partido de los hispanos, los afroamericanos, los asiáticos, eso se está acabando y es un problema muy grande porque más allá de 2026 y 2028, esto puede ser un cambio generacional para ellos. Así es, definitivamente. Creo que consistente con las últimas cifras que estabas mencionando, es consistente también con la migración que hemos visto de votantes apoyando al Partido Republicano en dos grupos muy importantes como lo son minoritarios, como lo son los hispanos, como somos nosotros los hispanos, y los afroamericanos, que consistentemente con esa migración hacia el Partido Republicano que tú estabas señalando, ha ocurrido en estos dos grupos que son fundamentales para las elecciones. Andrés Guilarte, como siempre, un gusto que estés con nosotros y que nos hagas entender precisamente cómo van las tendencias a esta altura que todavía estamos bastante lejanos, todavía más de un año de las elecciones, pero que no podemos dejar de poner atención en cómo se comporta la opinión de los votantes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Siempre un placer, muchas gracias. En otro tipo de información, este martes los comités del Senado comenzaron a trabajar en sus partes del megaproyecto de ley del presidente Trump. Mientras tanto, los demócratas preparan su estrategia para intentar obstaculizar al máximo el proceso. Vanessa Vallejo tiene los detalles.
Mientras los senadores republicanos ya empiezan a trabajar en los posibles cambios que le quieren hacer al megaproyecto de ley del presidente Donald Trump, los demócratas empiezan a articular su estrategia para ir en contra de esta legislación. El líder de los demócratas en el Senado, el senador Chuck Schumer, ha dicho que su partido peleará fuertemente contra este proyecto de ley. Escuchemos parte de sus declaraciones al respecto. The bottom line is this: Republicans' one ugly bill is a farce. It's betraying our values. It's a threat to working families, and it's a giveaway to the very few at the expense of the many. Senate Democrats will fight this bill in committee, on the floor, and in the court of public opinion every step, every day, and every possible way. También en una carta dirigida a los demócratas del Senado, Schumer presentó una estrategia multifacética para intentar obstaculizar al máximo posible el proceso de aprobación del proyecto. La estrategia de Schumer implica colaboración y comunicación entre los demócratas del Senado y la Cámara, impulsando a los congresistas demócratas de los comités clave para que comuniquen a los senadores lo que ellos consideran las principales fallas de este proyecto y así intentar obstaculizar el proyecto en la Cámara Alta. Hay que tener en cuenta que los republicanos ya tienen sus propios obstáculos para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la propuesta de la Cámara estableció una meta de 1.5 billones de dólares en recortes de gasto durante la próxima década, pero algunos republicanos del Senado quieren llegar a los 2 billones e incluso un grupo más pequeño de halcones fiscales quiere ir aún más lejos. De modo que si los republicanos del Senado hacen algún cambio respecto a los gastos del Estado, cuando el proyecto vaya a la Cámara, pues tendrá que enfrentar varios problemas. Así las cosas, pues los republicanos no solo van a tener que enfrentar las críticas y la oposición de los demócratas, sino que también sus propias divisiones internas. Gracias, Vanessa. En otras cosas, el Departamento de Justicia está revisando la lista de personas a las que el expresidente Joe Biden concedió indultos en medio de nuevas preocupaciones sobre su uso de una autopen para firmar documentos automáticamente, así como sobre su estado mental en los últimos meses en el cargo. Según Fox News, el abogado del Departamento de Justicia especializado en indultos, Ed Martin, está revisando una lista de indultos de Biden concedidos por el presidente durante sus últimas semanas en el cargo. No está claro qué indultos individuales está revisando la oficina de Martin, aunque la agencia Reuters informa esta semana que la oficina tiene previsto examinar los indultos preventivos que Biden concedió a su hijo Hunter Biden, así como a más de 35 condenados a muerte cuyas penas se cambiaron a cadena perpetua durante los últimos días de Biden en el cargo. Así nos vamos a la pausa comercial. El régimen cubano reactiva la pena de muerte para ciertos crímenes. Le diremos por qué toman esta drástica medida. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará nuestro contenido. Y si aún no tiene el app de Voz en su teléfono celular, sáquelo ahora mismo. Bájela, descárguela, esto le da acceso ilimitado a noticias sin censura para usted. Lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. El presidente Donald Trump prometió multas en contra del estado de California por permitir que un adolescente transgénero compitiese en un torneo de atletismo local en la categoría femenina, en el cual la estudiante o el estudiante obtuvo varias medallas. Un hombre biológico compitió en las finales femeninas del estado de California, ganando a lo grande, a pesar del hecho de que fueron advertidos por mí para no hacerlo, escribió Trump la madrugada del martes a través de su red social Truth. El mandatario agregó que el gobernador Gavin Newsom entiende perfectamente que se impondrán multas a gran escala. Evie Hernández, un atleta trans de 16 años, obtuvo 2 medallas de oro y una de plata en salto de altura, salto de longitud y triple salto femenino en el campeonato estatal, celebrado el sábado en el Veterans Memorial Stadium de Clovis, California. Como era de esperarse, México tendrá una Corte Suprema afín al oficialismo con una mujer indígena como posible presidente, según el conteo del 87% de los votos para ese tribunal que fue difundido la noche del lunes. Veamos el resultado de las recientes elecciones judiciales en el siguiente reporte. La joya de la corona de la elección judicial del domingo era la máxima corte del país, que bloqueó varios proyectos de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente.
El partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum controla también el legislativo y la mayoría de gobernaciones del país, de casi 130 millones de habitantes. El nuevo tribunal estará integrado por 5 mujeres y 4 hombres, cuyas candidaturas fueron propuestas por el gobierno y el Congreso. Entre las elegidas están 3 magistradas que apoyaron en la Suprema Corte varias iniciativas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluida la reforma constitucional que instauró las elecciones de jueces. Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. En 2022, Esquivel enfrentó acusaciones por el supuesto plagio de su tesis universitaria de la carrera de Derecho. La gran sorpresa fue el indígena mixteco Hugo Aguilar, que obtenía la más alta votación y se perfila como presidente de la Corte. Trabajó en el gobierno de López Obrador y fue asesor jurídico de la guerrilla zapatista EZLN durante negociaciones con el gobierno, luego de que la guerrilla se alzara en armas en 1994. La reforma constitucional que permitió la elección es inédita en el mundo, pues convirtió a México en el único país que puede elegir a todos sus jueces. El gobierno la impulsó como remedio a la impunidad de más de 90%, pero según sus críticos consolida un régimen totalitario. En los comicios participó entre el 12% y el 13% del electorado para elegir a 2.680 funcionarios, desde los ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia. El Instituto Nacional Electoral anunciará paulatinamente los demás resultados hasta el 10 de junio. Seguimos en México y es que 5 funcionarios de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas fueron emboscados y asesinados el lunes mientras realizaban un recorrido de vigilancia en el municipio de frontera Comalapa, en una zona rural próxima a la frontera con Guatemala. Según información de la Fiscalía General del Estado, la unidad policial fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego contra los oficiales sin que estos pudieran repeler la agresión. Según las autoridades, después del tiroteo, los agresores incendiaron la patrulla con los 5 agentes en el interior. En el lugar se recolectaron aproximadamente 700 casquillos percutidos de distintos calibres. Los servicios de seguridad ucranianos reivindicaron este martes un nuevo ataque contra el puente de Crimea que conecta la península anexionada con Moscú con territorio ruso y que ya había sido atacado 2 veces desde que empezó la invasión en febrero de 2022. Mire, según el SBU, se ocasionaron daños graves con 1.100 kilómetros de TNT a pilares de apoyo submarinos de la estructura, dejándola en estado de emergencia. El puente, inaugurado en el año 2018, es una gran infraestructura de 19 kilómetros para el Kremlin. Es uno de los símbolos de la anexión de la península ucraniana reivindicada desde 2014. El régimen de La Habana anunció sanciones extremas que llegan hasta la pena de muerte o cadena perpetua para quienes dañen bienes estratégicos y causen afecciones a la seguridad colectiva. La pena de muerte en Cuba no se aplica desde el año 2003. Entre los llamados hechos vandálicos a los que hacen referencia a la nueva disposición de la dictadura se encuentran las afectaciones a los medios de transporte público, la sustracción de componentes de las líneas férreas y de partes y piezas de locomotoras, así como la contaminación de sus depósitos de combustible, además de la ocurrencia de acciones similares contra grupos electrógenos y parques fotovoltaicos que forman parte del sistema electroenergético nacional. Mire, el día de hoy se registraron al menos 10 puntos de bloqueo en carreteras de Bolivia, la mayoría ubicados en el departamento de Cochabamba, según los reportes de la prensa local. Las protestas fueron lideradas por los seguidores del expresidente Evo Morales en protesta por la crisis económica que presenta el país y para exigir la inscripción del líder cocalero en las elecciones presidenciales convocadas para el 17 de agosto, pese a que está impedido legalmente por participar por su investigación por trata de menores. El ministro de Seguridad del gobierno, Roberto Ríos, indicó que el objetivo de la protesta es frenar la realización de las elecciones y responsabilizó a Evo Morales por lo que considera un boicot. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros panelistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy.
Desde hoy, el Senado se prepara para analizar a fondo el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, mientras algunos legisladores de la Cámara Alta indican su intención de hacer algunos cambios en esta extensa legislación. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, lo hablábamos ayer y estábamos diciendo que estos próximos días seguramente vamos a estar tocando este tema porque es un tema que trae muchos retos. Alfonso, el proyecto fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes. ¿Crees tú que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, logre los votos suficientes para poder aprobarlo sin cambios sustanciales? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en última instancia sí, pero va a requerir el apoyo proactivo de Donald Trump y de toda la Casa Blanca, que fue lo que sucedió en la Cámara también. Tiene que haber esa presión política porque si no, no pasa. Como dijimos ayer, hay divisiones. Están por un lado los fiscalmente conservadores que dicen que hay que recortar más el Medicaid y hoy recibieron un apoyo con el comentario en las redes sociales que hizo Elon Musk diciendo que el proyecto es un proyecto de gasto masivo, que es algo terrible. O sea, lo denunció fuertemente con un lenguaje muy emotivo. Eso obviamente va a inspirar a los fiscalmente conservadores para oponerse. Por otra parte, tiene a los que llaman moderados del Medicaid, que no quieren ningún recorte al Medicaid y que favorecen el proyecto de la Cámara. Va a ser difícil. Mañana tienen una reunión, el caucus republicano de los senadores, y los senadores van a poder preguntarle a los presidentes de los comités que están trabajando los distintos pedazos del proyecto sobre qué es lo que están planteando. Hay grandes diferencias en estos dos grupos. El presidente tiene que estar involucrado. Hoy también el presidente le emprendió en contra de Rand Paul, porque Rand Paul dijo que hay cosas positivas, pero en términos generales el proyecto es gasto masivo y él se opone. El presidente le cayó encima a Rand Paul diciendo que Rand Paul vota en contra de todo. Va a ser difícil. Y como digo, la intervención de Elon Musk, que es sorprendente, acaba de dejar la administración y ya la está emprendiendo en contra del proyecto, pues realmente llama la atención, aunque Karoline Leavitt hoy respondió diciendo que ellos sabían cuál era la postura de Elon Musk, pero que ellos aún así mantienen que es un buen proyecto. Hay que reconocer, o sea, esto sería la reducción contributiva más grande en la historia. La Casa Blanca argumenta que aquellas personas que ganan entre $30,000 y $80,000 verían una reducción de 15% en los impuestos. Eso realmente es llamativo. Por supuesto, incluye algunas cosas o muchas cosas quizá que benefician a la clase media. El reto también es que ahora se busca que sea aprobado antes del Día de la Independencia, del 4 de julio, ¿no? Eso hay que ver, porque si se dan algunas modificaciones todavía tendría que regresar de nueva cuenta, ser aprobado en la Cámara Baja y bueno, sería todo un proceso de nueva cuenta. Orlando, mencionábamos antes de comenzar a grabar este mensaje fuerte en las redes sociales por parte de Elon Musk. ¿Qué te llama la atención de ese mensaje? ¿Qué puedes, bueno, ni siquiera hay que leer entre líneas, él es muy textual en lo que dice, y qué efecto crees que pueda tener esto en los senadores que van a votar? Bueno, el tono es tremendo, ¿no? No es cualquier cosa y creo que no se puede tomar a la ligera. Pero además carga contra los congresistas que han votado por el proyecto. Esto es una presión clara contra los senadores, ¿no? Esto va directamente a evitar que el proyecto sea aprobado. Aquí no hay ningún otro tipo de intención ni consideración. El propósito de Elon Musk es clarísimo, evitar que el proyecto como está sea aprobado. Y puede que tenga un efecto. Elon Musk es probablemente la persona no solamente más influyente económicamente en el país, sino además la más influyente dentro de esta administración. Si bien es cierto que acaba de salir de la administración, pues incluso en esa despedida que le hizo Trump, quedó claro que Musk va a seguir siendo parte influyente dentro de la administración. Al menos que Donald Trump pues, lo zapatee y lo aparte explícitamente, Musk sigue siendo una voz de autoridad dentro del gobierno. Esto va a tener un impacto sin duda en los senadores, esto le va a dar mucha fuerza a los senadores fiscalmente conservadores y si ayer creíamos que esto se iba a tardar un poquito, yo creo que esto va sin duda alguna a prolongar las cosas y no sé si para antes del 4 de julio, como espera Donald Trump, se vaya a lograr la aprobación.
Bueno, y Vanessa, no solamente es Elon Musk, por otra parte también los demócratas ya están planeando su estrategia para obstaculizar este proyecto. ¿Cuál podría ser esta estrategia por parte de los demócratas y cómo crees, cómo reaccionas también ante la publicación de Elon Musk? Pues yo creo que, a ver, el presidente también dijo que él sabía que iba a haber cambios en el Senado y que podía ser que algunos de esos cambios le gustaran. O sea, yo no sé, tal vez esto no le moleste tanto a Trump, tal vez el grito de Musk puede hacer que... A ver, hay que decir que en el Senado, antes de lo de Musk, ya muchos habían dicho que esos recortes de 1.5 billones no eran suficientes, muchos han dicho que quieren 2, luego están los halcones que quieren más de 2 billones, pero ya era un asunto, digamos, entre los senadores que querían más recorte que los que aprobaron en la Cámara. No sé, tal vez viéndolo del lado positivo, tal vez este mensaje de Musk pueda, digamos, presionar más a los congresistas para que si hay cambios en el Senado, entonces se aprueben luego en la Cámara. Él presionó la primera vez que se aprobó este proyecto y logró que se pasara, digamos, algún tipo de mejora después de que él presionó. Entonces, no sé, a mí tampoco me parece completamente negativo el mensaje de Musk. Sobre lo de los demócratas, pues Schumer ha salido a decir... Chuck Schumer ha salido a decir que es un proyecto muy feo, que el proyecto de Trump no es lindo sino feo y que se van a oponer y que están trabajando en una estrategia multifacética para decirle a la gente que el proyecto es malo, que presione a sus congresistas o a sus senadores y también para dentro de la Cámara, para dentro del Senado y la Cámara trabajar de la mano los demócratas para que aquellos que estuvieron en esos comités clave que saben, digamos, los trucos o los puntos débiles del proyecto, le pasen esa información a los demócratas del Senado, de los comités claves, para que pongan ahí, digamos, la pelea e intenten, digamos, hacer... Ellos saben que los republicanos no los necesitan en votos, pero creo que el asunto ahí es intentar, digamos, enfatizar en los puntos que pueden ser problemáticos entre los republicanos para hacerlo lo más difícil y lo más problemático posible. Bueno, aplicar el dicho de divide y vencerás, ¿no? Esa Exacto. pareciera ser la estrategia. Y bueno, vámonos a este siguiente tema que de alguna manera llama la atención, está ligado, vamos a seguir obviamente al pendiente de cómo se desarrolla todas estas negociaciones del Big Beautiful Bill en el Senado, pero por otra parte llama muchísimo la atención 2 encuestas presentadas incluso por la cadena CNN, que como sabemos es una cadena bastante liberal y de izquierda, en donde los demócratas reconocen que su propio partido, 2 cosas clave, no tiene líderes fuertes y no completan las cosas. Estas 2 encuestas a mí me llamaron muchísimo la atención de todo lo que se preguntó esos 2 temas, porque el hecho de que los mismos demócratas digan que no ven líderes fuertes en su partido y que su partido no es bueno para cumplir con las cosas que promete, nos está diciendo algo fuerte y más aún, no sé qué es más impactante para ti, Alfonso, si lo que revela la encuesta o que la encuesta la dé a conocer precisamente CNN. Bueno, yo creo que es interesante que lo presente CNN, pero eso nos demuestra que incluso medios como CNN, que tienen a favorecer a los demócratas, no pueden desconocer la realidad. Y este es un partido demócrata que su imagen está cuya imagen está muy perjudicada, ¿verdad? No creen en sus líderes, no creen que pueden lograr nada. Y las preguntas sobre los temas económicos son particularmente interesantes, porque los demócratas se creen que tienen un issue con el tema de los aranceles, de que pueden caerle encima a los republicanos diciendo que la economía está mal, pero la percepción es que en temas económicos la gente ve como que el Partido Republicano tiene un plan más efectivo y que puede atender mejor la situación económica. Entonces, a mí lo que temas por lo menos en el renglón económico, que es muy importante porque es lo que decide las elecciones, lo que va a decidir las elecciones de mitad de término, la percepción me parece es que el tema de las tarifas no está teniendo ningún impacto. Pues yo creo que la mayoría de los americanos, cuando se le habla de aranceles, es algo que como que uno no... ¿Qué impacto puede tener? Pues la gente no sabe. Sin embargo, el otro punto es que la gente no está sintiendo que las cosas andan peor.
Incluso los precios de los huevos han bajado, el precio de la gasolina ha bajado, el precio de la mayoría de los productos en el supermercado han bajado. Incluso lo discutíamos la semana pasada, los indicadores duros, la inflación sigue bajando, 2.1 en el mes pasado. E incluso los jornales, los ingresos personales aumentaron. O sea que la gente está empezando a sentirse mejor. Y si ese patrón continúa, eso favorece a los republicanos. O sea que ellos pueden seguir hablando de aranceles, pero los indicadores, lo que siente la gente es positivo. Por supuesto. Y yo creo que siguen viendo al Partido Demócrata como un partido desconectado, que es un partido de extrema izquierda. Orlando, ¿cómo ves estos resultados y cómo ves el hecho de que los propios demócratas confíen más en los republicanos, por ejemplo, en temas como lo que estaba señalando Alfonso, en el tema económico, en un liderazgo fuerte? ¿Y qué crees que deban hacer los demócratas o qué crees que vayan a hacer los demócratas de cara a las elecciones del 2026? Bueno, aquí lo que se ve claramente es la desconexión que hay entre el partido y la gente del partido, ¿no? La gente que al final es la que hace realmente al partido, las élites y los americanos. Es muy grande la desconexión, uno ve como el partido, la élite del partido sigue insistiendo en mantener ese extremismo, ese dogmatismo ideológico, esas posturas completamente contrarias a lo que clama la clase trabajadora, lo que clama el pequeño emprendedor, el pequeño empresario, y sigue apostándole pues al dogmatismo que pudiera representar a Alexandria Ocasio-Cortez en este caso, o el mismo Bernie Sanders. Mira, nuevamente, como hemos dicho ya aquí, hace falta que el Partido Demócrata tenga unos cuantos fracasos más para que sin duda alguna haya un proceso de reflexión profundo. Yo creo que estas encuestas no van a hacer realmente despertar al Partido Demócrata. Se van a seguir equivocando y yo creo que van a apostarle un poco a lo mismo que han venido apostándole para las elecciones de medio término, con la esperanza de que de aquí a allá pues la situación no haya mejorado y que eso le haga salir costoso en las elecciones al gobierno, a la administración de Donald Trump. Pero esa es su única esperanza, que a Trump no le vaya tan bien y que por lo tanto la gente les vote. Vanessa, cerramos contigo el tema. ¿Cómo ves estos resultados? Y coincides con Orlando en que realmente los demócratas no tienen una propuesta y quizás su propuesta sea esperar que le vaya mal a Donald Trump. Yo creo que ellos, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en cuál es el futuro que tiene que tener el partido. Entonces, evidentemente para el público lo que ve son las peleas que las hay. Ahora, a mí lo que más me impacta, particularmente de la encuesta de CNN, es cuando le preguntan a la gente sobre cuál es el partido de la clase media, porque históricamente la gente a ese tipo de preguntas ha contestado que el partido de la clase media es el Partido Demócrata. Y aquí dice 32-34, pero creo que hay otra encuesta en la que incluso aparecen empatados. Entonces, el hecho de que ya la misma gente en las encuestas esté diciendo y borrando esa idea que había de que supuestamente el Partido Demócrata era el partido de la clase media me parece muy interesante, porque es ver confirmado en las encuestas lo que nosotros hemos visto y lo que el presidente Trump ha intentado hacer durante todos sus meses de campaña y durante los meses que lleva como presidente, intentando apuntarle a esa clase media, no solo en la parte económica, sino también en el sentido común y en las cosas de otros ámbitos que también le interesan. Tal vez esto sí sea un golpe muy fuerte, que históricamente el Partido Demócrata haya sido en las encuestas del partido de la clase media y que ahorita vean cómo se completamente diluyó esa ventaja, tal vez les duela un poco. Por supuesto. Creo que estos números a cualquier persona normal creo que podrían impactarle. No sé si esto verdaderamente vaya a hacer despertar al liderazgo del Partido Demócrata y los haga cambiar de rumbo de alguna manera. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más que analizar aquí en el panel de voz. Como le informamos al inicio, la administración Trump anunció que ICE llevó a cabo la mayor operación de control de la inmigración hasta la fecha. Gracias a la operación Patriota, ICE y sus socios federales han logrado detener a más de 1,461
ilegales en Massachusetts y el área metropolitana de Boston. 790 tenían condenas o cargos penales. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de estos operativos. Por una parte, se están dando resultados en términos de cifras, en términos de delincuentes que han sido detenidos, que han estado ilegalmente en el país y además han cometido otros delitos. Y lo que siempre surge la pregunta, ¿es adecuada la colaboración entre las agencias federales como ICE, el FBI, la DEA y la patrulla fronteriza en operativos como este? Y también algunas fuerzas del orden locales, o representa una extralimitación del poder gubernamental. Comienzo contigo, Alfonso, ¿cómo lo ves? No, yo creo que es totalmente adecuado. Inmigración es un asunto federal que la Constitución le da al gobierno federal. Al declarar grupos como el Tren de Aragua como un grupo terrorista, ahora ICE puede colaborar con otras agencias. Es ideal poder trabajar con la policía local, pero hay estados, sabemos que son estados santuarios que no quieren colaborar con el gobierno federal. Entonces, esa ayuda con las otras agencias federales pues, es más efectiva. Lo hemos visto en Massachusetts particularmente, para poder detener a criminales. Yo creo que esta información, esto es lo que la gente quiere y para esto la gente votó. Todos estos criminales terroristas que entraron a través de la frontera tienen que ser detenidas y tienen que salir del país. Y esto es lo que queremos ver. Ahora, sí me preocupa, tengo que decirlo, hemos visto artículos de prensa de que Stephen Miller quiere que se detengan hasta 3,000 personas al día. Sí hemos visto algunas acciones fuera de ferreterías o lugares donde se congregan inmigrantes ilegales que no tienen necesariamente antecedentes penales. Yo creo que aquí hay que pensar numéricamente, sí, porque han entrado muchas personas, 10 millones de personas, la mayoría de ellas no son criminales, pero hay que establecer unas prioridades de a quién queremos remover para que la economía no se afecte, porque sencillamente hay trabajos que los americanos no quieren hacer en construcción, agricultura. Me parece que sería sabio que la administración dijera, pues mira, además de los criminales serios, además de las personas con orden de deportación, nos vamos a enfocar en estas personas. Pero no creo que cualquier ilegal debe ser el objeto de estas acciones. Y me parece que esta semana en particular hemos visto un aumento en algunas acciones, en algunos operativos de ICE que sí van dirigidos no necesariamente a personas con antecedentes penales. Y no creo que eso es una buena idea. Yo creo que si vamos a detener a algunas personas que no tienen antecedentes penales, hay que tener una razón para ello. Por ejemplo, personas que no trabajan, personas que sencillamente que no están trabajando, que llevan años aquí sin trabajar, pues mira, vamos a removerlas. Pero tiene que haber algún tipo de criterio. No queremos que todo el mundo piense que cualquier persona puede ser detenida y puede ser deportada. Por supuesto. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que están haciéndolo bien en el sentido de que están mostrando las fotos, los delitos, pues como las caras de los criminales. Eso yo creo que en cierta medida ayuda, porque les ayuda a decir a esta administración, miren la gente que ustedes están defendiendo. El asunto es que obviamente hay gente que de pronto no tiene ningún delito y que efectivamente vemos en videos que, no sé, la están capturando de la nada. Ahí habría que como que mirar los detalles de cada uno de los casos, pero sí es cierto que hemos visto esta semana, por ejemplo, varios reportes en diferentes medios de entrevistas a comunidades en particular, donde ha habido casos donde ahí se lleva algún migrante que de pronto llevaba años trabajando en la panadería, que todo el mundo lo conocía, y esos reportes pues muestran que en esas comunidades pequeñas hay rechazo, incluso pues muestran como testimonios de gente que dice, ay, voté por Trump, pero esto no está bien. Y esos casos, evidentemente, pues los medios de izquierda los van a utilizar para, digamos, hacerlos lo más visibles posible. Entonces está, digamos, la posición, digamos, verídica y buena del gobierno de votar a esta gente que son criminales, pero al mismo tiempo están esos otros casos que los medios de comunicación los van a hacer, digamos, muy conocidos. Claro. Y les van a explotar al máximo. Entonces yo creo que si el presidente, digamos, tuviera un buen equipo, tal vez la idea sería minimizar al máximo
esos casos que los medios pueden utilizar en su contra y efectivamente tratar de enfocarse en los criminales. Pero pues el asunto ahí es que para gente como Stephen Miller pues no hay esa distinción incluso, entonces pues vamos a ver quién al final termina dirigiendo esta política y cómo termina desarrollándose todo y si logramos ver algún cambio en eso. Claro, y es que incluso para los asesores del presidente Trump que señalan que el cruzar ilegalmente la frontera ya es un delito, evidentemente, bueno, es un delito, se está rompiendo la ley, cruzar ilegalmente es un delito, pero no es un delito equiparable a homicidio, secuestro, tráfico de drogas, tráfico humano. A ver, vamos a ver, por supuesto que hay categorías y que no pueden ser tratadas de la misma manera, incluso por cuestión estratégica. Si han ingresado más de 10 millones de personas de manera ilegal y solamente puedes remover con todos tus esfuerzos a un bajo porcentaje de esos millones, quieres concentrarte en la gente peligrosa, quieres concentrarte en quienes representen una amenaza a la seguridad nacional. Y por otra parte, la realidad es que el país también necesita mano de obra, sobre todo ahora que el presidente Trump quiere que Estados Unidos sea más productor que consumidor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto, Orlando? Pero por otra parte, también lo que es una realidad es que se necesita la colaboración de las autoridades a todos los niveles. Se necesita que no haya entidades santuario que le han dado cabida a que organizaciones ahora terroristas realmente delincan en nuestras comunidades, exponiendo a los propios hispanos. En este caso, el gobernador de Texas acaba de darle el visto bueno a la ley SB 8 para obligar a que todos los alguaciles colaboren con las autoridades de inmigración y darles funciones de alguna manera de inmigración. ¿Cómo ves este tipo de colaboraciones, Orlando? Bueno, es fundamental si el propósito es precisamente pues atrapar criminales, deportar criminales. Para ello necesitas la coordinación de absolutamente todas las unidades de la ley que puedan de alguna manera contribuir a la deportación de criminales. Pero aquí hay algo muy importante, que es justo lo que acabas de decir. Deportar gente, detener gente, buscar gente, revisar si son ilegales o no, etcétera, implica un costo económico que al final están pagando los contribuyentes. Y en ese sentido, es bueno ponerlo en perspectiva. Es decir, cuando se deporta gente, se está haciendo a un costo importante para los contribuyentes. Eso es completamente legítimo, es parte de la seguridad nacional, de la integridad y la soberanía de Estados Unidos. Pero, a ver, aquí, cuando ha habido un problema con la inmigración ilegal, ha habido porque la inmigración ilegal ha generado un problema, un impacto en la delincuencia, un impacto demográfico importante, un impacto en salud pública, etcétera. Pero aquí no hay realmente un problema de inmigración ilegal porque pues con el trabajador, el jardinero que no tiene los papeles o lo que sea, o con la abuelita que vive en la casa de al lado y que no. El problema de la inmigración ilegal no es con esas personas. Evidentemente cometieron un delito, entraron erróneamente al país, deben atravesar un proceso, pero aquí en la medida en que haya criminales, y hay muchos criminales, no se justifica la detención de gente que no es criminal, porque eso implica un costo. Cada abuelita detenida y enviada afuera con dinero de los contribuyentes es un puesto que debería ocupar un criminal y es un recurso que debería enfocarse en un criminal ilegal. Esa debería ser la prioridad. Lo contrario, yo entiendo que hay gente aquí que está aprovechando el momento un poco para pues, sus caprichos que tienen que ver más personales, de intereses, nativistas, etcétera, pero aquí hay que dirigir la política doméstica con base en lo racional, la estrategia y el ahorro del dinero de los contribuyentes. Sí me gustaría añadir un punto que creo importante en esta discusión, y es que, o sea, sí reconocemos que hay una necesidad de mano de obra extranjera, pero la realidad es que permitiendo que en un periodo tan corto de tiempo, 4 años, entraran más de 10 millones de personas, la mayoría son personas no educadas, que pertenecen a la mano de obra no diestra, unskilled, ese mercado se ha saturado, el mercado de trabajadores unskilled, no diestros. Por eso pudiera ser inteligente o estratégico enfocar las remociones, si se va a remover esas personas, a personas que hayan entrado en los últimos años.
¿verdad? No a los que llevan 20, Claro. 30 años trabajando en el sector agrícola, sino a aquellos, o en la construcción, sino los que entraron en los últimos años debido a la política de puertas abiertas. Sé que para muchos va a ser injusto, pero al mismo tiempo, por eso es tan importante tener la inmigración regular y ordenada, porque no se puede, es como cuando hablamos de productos, ¿verdad? No se puede hacer un dumping, abarrotar el mercado con mano de obra barata. Eso es lo que ha pasado. El sector de alta tecnología, grados avanzados, eso es diferente, ahí hay muchas oportunidades, Claro. pero lo que es el sector de mano de obra barata, ahí yo creo que el mercado sí está saturado y pudiera haber argumentos para remover personas, pero no puede ser cualquier persona. Aquellas que llevan 20, 30 años no creo en ser removidas. Tiene que haber algunas prioridades. Creo que la mayoría estaría de acuerdo con lo que tú dices, bueno, con lo que señalaba Orlando y con lo que tú dices, por supuesto. El tema de la inmigración es sumamente complicado y realmente nadie se ha atrevido a hacer algo para resolverlo. Esta administración lo está intentando y bueno, vamos a ver cómo sigue y cómo se desarrolla ese proceso. Vámonos rápidamente, se nos termina el tiempo a este segundo tema de este segmento. Un juez federal ha dictaminado que las prisiones federales deben seguir proporcionando terapia hormonal y adaptaciones sociales a los reclusos transgénero. Rápidamente, cada uno, ¿consideran que es necesario seguir dando dinero de los contribuyentes a estas llamadas causas? Alfonso, comienzo contigo. No. O sea, ya aquí tenemos una orden ejecutiva del presidente Trump diciendo que esto no se podía hacer. Esto es para las prisiones federales, ¿verdad? Y el juez dice, y esto es el problema cuando se hacen las cosas por orden ejecutiva, por eso es mejor tener legislación para hacer esto. Pero el juez dijo que, ¿por qué no? O sea, el ofrecer este tipo de acomodo y estas terapias hormonales es una forma de healthcare, de cuidado de salud. Es absurdo. Mira, preparando para este tema, leía que 600 presos, hombres, hombres o mujeres, en el sistema federal de prisiones están recibiendo terapia hormonal. ¿Tú me quieres decir que hay 600 personas con disforia de género en las prisiones? Absolutamente no. Yo creo que quieren un acomodo para estar en unas circunstancias más favorables para ellos. Yo creo que hay que reconocer la verdad. Hay hombres, hay mujeres, no hay nada entre medio y no se puede utilizar fondos del contribuyente para hacer este tipo de acomodo. Esto es muy costoso. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Ves este caso llegando quizá, no sé, a la Corte Suprema? Sí, y esto hay que escalarlo, porque en un principio pudiera parecer un capricho, pero esto es mucho más grave, ¿no? Primero, pues, es inaceptable desde el punto de vista del gasto, esto no se justifica por ningún lado, esto es ceder a las pretensiones de un grupo de reos que, por cierto, lo que quiere es aprovecharse del sesgo ideológico del sistema, pero es que además esto también es una lucha por la verdad. No puede ceder a este capricho. Un hombre que se identifica como mujer y quiere ser mujer, que se pista como quiera dentro de la cárcel en la medida en que pueda, pero no puede tener un traslado, no puede ser tratado como una mujer y menos dentro del sistema penitenciario. Hemos visto la cantidad de casos que hay de gente aprovechándose precisamente de esto para incluso cometer delitos. Así que esto es inaceptable, obviamente. Para muchos, quizá también, si lo pensamos, todo esto se paga con dinero de nosotros los contribuyentes. Hay muchas personas que no reúnen los requisitos para recibir asistencia médica, que tienen enfermedades reales, que necesitan medicamentos y no tienen la ayuda necesaria, pero en este caso a estas personas que además han cometido delitos, que si están en la cárcel no es porque sean muy buenas personas o cometieron delitos o cometieron errores que tienen ahora que pagar con cárcel, y de alguna manera un sector de la sociedad siente que no es premiarles el darles el pagarles estas hormonas y estos tratamientos carísimos que además no son necesarios, no es que su vida esté en riesgo si no los reciben o no. Cerramos contigo el tema, Vanessa, ¿cómo lo ves? Sí, es increíble que además de que han cometido un delito que por supuesto afectó a una comunidad, hay que pagarles sus desviaciones y utilizar dinero de los contribuyentes para sus excentricidades. Es inaudito y además también, no sé, esa cifra que mencionó Alfonso me parece muy curiosa porque ¿qué es lo que pasa? O sea, eso indica que también podría indicar que hay un alto grado de criminalidad dentro de la comunidad trans, porque yo más que creer que se quieran hormonar, que un delincuente se quiere hormonar para recibir ciertos beneficios, más bien lo vería como que creo que hay un alto grado de delincuencia dentro de la comunidad trans. Una mafia trans.
Otro punto de vista para analizar ahí. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre todo esto que nos afecta a todos. Gracias, Vanessa Vallejo, Alfonso Aguilar y Orlando Avendaño por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Así nos despedimos. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Aquí están en su pantalla. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.